Mi corazón se congeló cuando vi a mi esposa en el auto de otro hombre camino al trabajo. No quería creerlo, pero era ella. La sonrisa en su rostro, su mano tocando su hombro como si lo conociera íntimamente, como si perteneciera a ese espacio. Me paralizó. La imagen de ellos dos juntos, intercambiando miradas cómplices como quien lleva mucho tiempo compartiendo secretos, rompió algo dentro de mí. Continué conduciendo en silencio, intentando convencerme de que podía estar imaginándolo. Pero no fue así. Esa escena fue la herida abierta por la que mi alma empezó a sangrar. Bajaron por una calle lateral y algo más fuerte que la razón me hizo seguirlos. Seguí cada semáforo, cada giro que daban. Como si estuviera siendo arrastrado por una fuerza invisible. Ya no era curiosidad. Era la desesperada necesidad de comprender. Necesitaba saber hasta dónde había llegado esa traición, hasta qué punto mi vida había sido una mentira. Estacioné el auto 2 cuadras atrás y caminé hasta un café donde entraron, de la mano. Se sentaron muy juntos, sus manos se tocaban con naturalidad, como una pareja que se conocía desde hacía años. Los vi reír. Ella lo miró con esa mirada que pensé que era solo mía. No había lugar a dudas. Fue real. Fue físico. Fue íntimo. Y era más viejo de lo que imaginaba. El mundo a mi alrededor parecía girar lentamente a medida que mi respiración se hacía más pesada. Escuché el ruido de mi sangre, como un tambor de guerra, resonando dentro de mi cabeza. Me senté en el auto y permanecí allí, inmóvil, durante casi una hora, tratando de asimilarlo todo. No lloré. No grité. Me quedé allí, seguro de que era necesario hacer algo muy serio. Los días siguientes fueron como una película en cámara lenta. Llegó a casa fingiendo ser la misma. Trajo mi plato, me preguntó cómo había estado el día y me tocó el brazo suavemente. Me besó. Dormía a mi lado. Me hizo el amor como si nada hubiera pasado. Y todo en mí gritó por dentro. Le devolví la sonrisa, fingí corresponderle, pero algo en mis ojos debió ser diferente, porque incluso ella comenzó a mirarme por más tiempo, tal vez sospechando algo, tal vez simplemente tratando de entender que había cambiado. Pero ella no tenía idea. Estaba preparando el final. No solo el fin de nuestro matrimonio, sino el fin de la ilusión que ella creó a mi alrededor, del papel que pensó que yo desempeñaría hasta el último día de nuestra historia. Ella me traicionó como si estuviera en terreno seguro. Y fue entonces cuando decidí retribuir. Ni con violencia, ni con gritos, ni con escándalos. Pero con precisión, con justicia y con un plan que exponga no solo la verdad, sino sus consecuencias. Hice lo que nunca imaginé hacer, contraté a un investigador. Quería más. Quería saberlo todo. ¿Quién era él? ¿Desde cuándo? ¿Dónde estaban? ¿Qué tipo de mentiras usó para salir de casa? Y cuando empezaron a llegar los informes, cada página era un nuevo corte, una herida abierta encima de otra. Fueron a hoteles, usaron nombres falsos. Tenían su propio número de teléfono, viajes de fin de semana escondidos bajo excusas banales. Ella no solo me engañó. Ella había construido una nueva vida con él, un universo entero donde yo era un extraño. Pero lo que más me destruyó fue descubrir que ella estaba utilizando recursos que yo mismo me proporcioné. Tarjetas, accesos, viajes de negocios que le reservé sin saber que enviaba a mi esposa a conocer a otro hombre. Fui cómplice involuntario de mi propia ruina. Un día, mientras ella se duchaba, atendí el teléfono fijo que nunca sonó. Una mujer al otro lado de la línea preguntó con voz firme, «Tú eres su marido, ¿verdad?» Se me hizo un nudo en la garganta. «Lo soy», respondí. Y continuó, «Entonces necesitas saber con quién se está involucrando tu esposa». «Él es mi esposo». El suelo desapareció. Ella también estaba siendo engañada. Y lo que me dijo esta mujer en esa llamada fue el detonante para que todo cambiara de una vez por todas. Se conocían desde hacía más de un año. Comenzaron como compañeros en un proyecto profesional y la relación evolucionó en secreto. Y ella lo descubrió, como yo, por casualidad. Pero a diferencia de mí, ella llevaba mucho más tiempo planeando algo. Ella era abogada. Y no cualquiera.
Era una de las más respetadas de la ciudad, especialista en derecho de familia. Y tenía pruebas. Pruebas que estaba dispuesta a utilizar. Nos conocimos. Por primera vez, dos personas traicionadas se miran a los ojos, tratando de comprender cómo fueron engañadas durante tanto tiempo. Tenía mensajes, fotos, grabaciones. Tenía informes, videos, extractos. Juntos unimos todo. Ella quería divorciarse. Quería justicia. Y entonces nació el plan. Un plan que implicaba más que venganza. Implicaba exponer públicamente la mentira que estábamos viviendo. Y cada detalle fue diseñado con frialdad. Porque aprendí, en ese dolor, que hay cosas que el amor no puede soportar. Y que, a veces, el silencio es el arma más poderosa. Mientras ella sonreía durante la cena, yo le devolví la sonrisa. Mientras ella decía que me amaba, yo dije, yo también, con un sabor amargo en la boca. Porque sabía que ella no tenía idea de que, pronto, todo cambiaría. Y ella no estaba preparada para las consecuencias. Hasta que llegó el día. El día que debería actuar. Había salido de casa diciendo que iba a un evento de la empresa. Pero sabíamos exactamente dónde estaría. Y esta vez no fui solo. Con su esposa a mi lado, nos dirigimos al hotel. Y no llamamos a la puerta. Fuimos directamente al gerente. Las grabaciones fueron publicadas con autorización legal. Y lo que vimos allí, fue la confirmación visual de lo que ya sabíamos. No fue solo sexo. Fue intimidad. Fue complicidad. Fue cariño. Era la mujer que dormía a mi lado, me juraba amor y besaba mi frente antes de dormir, entregándose por completo a otro hombre, en una habitación pagada con la misma tarjeta que yo le había confiado. A la mañana siguiente entregamos todo. Para abogados. A los superiores del amante, que trabajaba en la misma empresa que su esposa. Para su familia, que siempre me vio como el yerno ideal. La bomba explotó. Y cuando llegó a casa, sonriendo, entregándome un regalo como si nada, me vio sentada a la mesa, con la carpeta abierta. No hubo gritos. No hubo golpes. Hubo silencio. Y el silencio fue más ensordecedor que cualquier enfrentamiento. Ella se sentó, confundida. Y cuando vio lo que había sobre la mesa, el color de su rostro desapareció. Intentó explicarlo, intentó negarlo. Pero cada prueba fue un duro golpe. Cada imagen, una frase. Ella lloró. Suplicó. Dijo que me amaba. Eso fue un error. Que no quería perderme. Y fue allí donde la miré a los ojos por última vez con algún rastro de sentimiento. Y él dijo, ya me has perdido. Ahora es el momento de que sientas lo que es perder todo lo que creías controlar. Pero ella todavía no sabía lo que se avecinaba. El escándalo fue mayor de lo que cualquiera de nosotros podría haber predicho. La esposa del amante los demandó a ambos por daño moral e incumplimiento de contrato prenupcial. Y en ese proceso, su nombre fue destruido. Profesionalmente, emocionalmente, socialmente. La mujer que alguna vez desfiló con seguridad, ahora apenas logró salir a la calle. ¿Qué hay de mí? Bueno, mientras todos esperaban que me aislara, me rebelara o me convirtiera en alguien amargado, el destino, tal vez en un gesto de compasión, me presentó a alguien nuevo. Un encuentro casual, en un café de la ciudad donde, irónicamente, solía ir con su amante. Y allí, sin esperar, sin mirar, algo en mí empezó a respirar de nuevo. Pero esta parte de la historia solo comenzó después de que todo se quemó. Porque antes de encontrar la paz, necesitaba perderme por completo. Y en el fondo, una pregunta todavía me atormenta en el más tranquilo de los amaneceres, y si no hubiera mirado hacia el costado en ese cruce, en esa mañana cualquiera camino al trabajo, ¿estaría todavía viviendo una mentira? Ahora que todo ha sido revelado, queda una última pregunta que puede cambiarlo todo. ¿Qué hizo ella después de enterarse de lo que yo hice? Bienvenido al canal. Aquí nosotros no apoyamos, no alentamos y nunca romantizamos la traición. Todas las historias son ficticio, creado para mostrar el impacto devastador que la deslealtad puede causar en la vida de aquellos que aman de verdad.
Nuestro objetivo es claro, revela cómo una elección equivocada puede destruirlo todo. Prepárate, porque lo que vas a escuchar ahora es impactante, intenso e imposible de olvidar. Buena historia. Jonathan y Emily parecían hechos el uno para el otro. Desde sus primeros encuentros hubo entre ellos una naturalidad que pocas veces se encuentra. Sus gestos encajaban, sus conversaciones fluían sin esfuerzo y los silencios compartidos eran cómodos, nunca incómodos. Él, ingeniero civil de una empresa sólida, era metódico, detallista y de carácter amable. Emily, a su vez, dirigía un pequeño estudio de arquitectura, donde diseñaba espacios con alma y poesía. Tenía una aguda sensibilidad, un refinado sentido estético y una mirada profunda que siempre parecía captar lo que no se decía. Se conocieron en un seminario sobre sostenibilidad urbana, cuando ambos todavía estaban en las primeras etapas de sus carreras. Todo lo que hizo falta fue un café y una mirada más larga para que algo comenzara allí. A Jonathan le encantó la forma en que Emily hablaba sobre diseño como si hablara de amor. Emily, por otro lado, se sorprendió por la paciencia y el respeto en los ojos de Jonathan, una calma que no sabía que necesitaba. Construyeron sus vidas basándose en esta conexión. La boda se produjo 3 años después, en una ceremonia íntima al aire libre, rodeada únicamente de familiares y amigos más cercanos. Compraron una casa en un barrio arbolado, con grandes ventanales y un balcón para ver el atardecer. Los dos siempre han valorado la tranquilidad y los pequeños gestos cotidianos. Los domingos hacían panqueques juntos. Tenían la costumbre de tumbarse en la hamaca del porche a leer, aunque cada uno estuviera inmerso en un libro diferente. Compartieron sus vidas a la ligera. Tenían un perro llamado Milo, un golden retriever que siempre parecía sonreír y que, con el tiempo, se convirtió en el vínculo silencioso entre ellos en los momentos difíciles. Jonathan estaba estable, uno de esos hombres que no dan mucha importancia a lo que sienten, pero que siempre están presentes. Nunca olvidaba un aniversario, por pequeño que fuera. Siempre dejaba una nota en la lonchera de Emily cuando tenía reuniones importantes. Solía hacer listas de compras demasiado organizadas con categorías y subtemas, lo que siempre la hacía reír. También tenía la costumbre de cuidar todo en la casa como si fuera un ingeniero cuidando un puente, todo tenía que ser seguro, funcional, equilibrado. Emily encontró esto adorable, aunque a veces le irritaba el exceso de control. Ella era todo lo contrario, intensa, emocional y creativa hasta el extremo. Se me ocurrían ideas en mitad de la noche, garabateaba proyectos en servilletas y perdía la noción del tiempo en el estudio. Tenía una memoria selectiva, que olvidaba nombres, pero nunca emociones. Guardaba entradas de cine viejas y hojas secas entre las páginas de los libros. Las discusiones, cuando surgieron, fueron más sobre ritmo que sobre esencia. Emily a veces se sentía incomprendida por su volatilidad, como si Jonathan no siguiera sus impulsos. Jonathan, por su parte, se sentía frustrado por la falta de constancia de Emily, quien cambiaba de opinión con la misma facilidad con la que cambiaba el color de las paredes del estudio. Pero se amaban. Y amaban como si se eligieran a sí mismos, todos los días. Una vez fueron a terapia de pareja, no porque se sintieran mal, sino porque querían aprender a comunicarse mejor. Emily decía que el amor no era suficiente, había que saber amar de la manera correcta. Jonathan estuvo de acuerdo, aunque nunca lo había expresado con palabras. Tenían amigos en común, un círculo social equilibrado y todos los veían como una pareja modelo. Os completáis el uno al otro, decían los más cercanos. En las fiestas bailaban juntos, se reían de chistes tontos, intercambiaban miradas cómplices. En los eventos familiares eran los que traían el regalo más pensado, los que ofrecían ayuda con los platos y los que se quedaban hasta el final. Nunca fueron extravagantes, pero siempre fueron regalos. Tenían planes de adoptar un niño dentro de unos años, ya que Emily no podía quedar embarazada. El proceso de evaluación ya había comenzado. Tenían sueños para el futuro, viajes, renovaciones, un jardín de invierno que ella quería construir en la parte trasera de la casa. Emily quería estudiar cerámica, Jonathan pensó en abrir una pequeña consultoría de ingeniería. Y en estas conversaciones sobre el futuro la complicidad creció aún más. Las rutinas se consolidaron. Jonathan saldría de casa a las 7 de la mañana después de preparar el desayuno.
Emily se quedaba más en casa, a menudo trabajando desde el estudio instalado en el piso de arriba. A veces almorzaban juntos, a veces ella almorzaba sola. Emily pasó buena parte del día entre proyectos, clientes e ideas que aparecían sin previo aviso. Cuando regresaba, normalmente alrededor de las 6, compartían la preparación de la cena. Hablaron del día, comentaron algunas novedades, se rieron de los errores culinarios. Poco a poco, sin que ellos se dieran cuenta, los silencios se hicieron un poco más largos. Las sonrisas fueron un poco más ensayadas. Pero nada alarmante. Solo el desgaste común del tiempo, dijeron. Y ellos lo siguieron. Porque se amaban. Porque habían construido mucho. Sin embargo, en los últimos meses algo ha cambiado en Emily. Estaba más disperso, más tranquilo. A veces miraba al vacío, con los ojos fijos en un punto distante. Jonathan se dio cuenta, pero no insistió. Sabía que ella estaba pasando por un momento de presión en el trabajo, que un proyecto importante había sido rechazado, que estaba replanteándose algunas decisiones. Intenté estar presente, más que nunca. Le pasó la mano por el pelo cuando ella se recostó en el sofá. Dejó notas con mensajes más largos. Incluso organizó un viaje sorpresa de fin de semana a un hotel que siempre había querido visitar. Emily sonrió, le dio las gracias y aceptó. Pero había algo en su sonrisa que no era total. En el trabajo, Jonathan también estaba pasando por cambios. La empresa estaba remodelando los departamentos y lo habían ascendido. Esto significó más responsabilidades, más reuniones, viajes esporádicos. Intentó equilibrarlo todo, pero se sentía dividido. Quería estar con ella, pero también quería crecer. Cuando le contó la noticia, Emily escuchó atentamente, pero con una expresión que no pudo descifrar. Estoy orgullosa de ti, dijo. Pero había una vacilación en el tono que no había aparecido antes. Jonathan pensó que era solo cansancio. Emily siempre ha sido sensible al estrés. No quería armar un escándalo. Los fines de semana siguieron más o menos iguales. Fueron al parque con Milo, cocinaron juntos e invitaron a algunos amigos. Pero hubo momentos en que Emily estuvo ausente. Dijo que necesitaba ir al estudio para resolver problemas o visitar a un cliente con urgencia. Jonathan confió. Siempre confiado. No tenía motivos para dudarlo. Y más que eso, estaba orgulloso de su independencia. Admiré la forma en que llevaba su vida, como podía hacer todo con pasión. Nunca quise obstaculizar esa libertad. Al contrario, lo alentó. Siempre creyó que la base del amor verdadero era precisamente el respeto al espacio del otro. Durante la noche los dos durmieron juntos, como siempre. Emily se acurrucó contra su pecho y dijo que era su lugar favorito en el mundo. Jonathan sonrió y acarició sus espaldas hasta que ambos se quedaron dormidos. Había amor allí. Todavía lo había. Jonathan creía esto con todas sus fuerzas. Emily, cuando se despertaba en medio de la noche, a veces observaba su rostro dormido. Se pasó los dedos por el pelo suavemente, como si intentara memorizarlo. Tenía los ojos húmedos, pero no lloró. Simplemente cerró los ojos con fuerza, como alguien que necesita borrar un pensamiento incómodo. La casa se mantuvo organizada, los compromisos al día, las finanzas equilibradas. La vida era estable, pero había una corriente silenciosa que empezaba a correr por la vida cotidiana. Pequeños gestos que antes eran espontáneos ahora parecían calculados. El beso de buenos días fue más corto, los «te amo» fueron más espaciados. Jonathan lo entendió, pero no quiso admitirlo. Pensé que era una fase. Que todo volvería a la normalidad cuando el ritmo bajara. Emily dijo que todo estaba bien. Que simplemente estaba exhausto. Y él creyó. Porque él era el tipo de hombre que escogía confiar. Una de esas noches, sentados a la mesa, Jonathan habló de la idea de hacer una nueva sesión de fotos juntos. Emily sonrió y dijo que le encantaba la idea, pero miró hacia otro lado. Sugirió retomar las sesiones de terapia de pareja, solo para reconectar. Ella dudó por un segundo y luego dijo que sí, eso estaría bien. Pero nunca marcó. Jonathan no insistió.
No quería presionar. Estaba tratando de ser el refugio seguro. Simplemente no sabía que a veces incluso los puertos necesitan refugio. Y fue en ese escenario de sonrisas que ocultaban silencios, de rutinas que enmascaraban vacíos, de una casa aparentemente intacta con pequeñas grietas que algo empezó a surgir. Todavía no hubo explosiones. Todavía no hubo enfrentamientos. Pero había una ausencia de plenitud, una intuición apagada, un vacío creciente entre dos cuerpos que todavía dormían juntos. Porque a veces, la mayor distancia entre dos personas no se mide en metros, sino en miradas que ya no se encuentran. Y allí, en esa rutina que parecía segura, en el corazón de una relación construida con tanto esmero, la tormenta empezó a gestarse. Silencioso. Clandestino. E inevitable. Durante semanas, Jonathan ignoró la inquietud que silenciosamente crecía en su interior. Era una sensación extraña, un malestar que intentaba atribuir al cansancio, a la presión en el trabajo, a los cambios inevitables de la vida adulta. Emily estaba cada vez más ausente, no físicamente, sino emocionalmente. Sus palabras llegaron tarde, sus respuestas parecían ensayadas. Jonathan observó cada detalle, sin querer creer que algo andaba mal. A veces se sentaba en el sofá y la veía a lo lejos, con la mirada perdida entre las cortinas de la sala, como si estuviera esperando algo que él no podía ofrecerle. Intentó llenar ese espacio con flores, café en la cama, pequeñas sorpresas, pero nada parecía romper ese muro invisible que se había levantado entre ambos. Sus manos todavía lo tocaban, pero había una ligereza impersonal, como si alguien estuviera realizando un ritual. Y aunque los gestos persistieron, el calor en ellos había disminuido. Una tarde, al regresar temprano del trabajo después de cancelar una reunión, Jonathan decidió pasar por el estudio de Emily para llevarle café y un trozo de pastel que le encantaba. Cuando llegó, encontró la puerta entreabierta, la luz encendida y música baja sonando de fondo. Llamó su nombre 2 veces, sin respuesta. Entró. La mesa estaba llena de papeles, bocetos y notas, pero ella no estaba. El celular de Emily estaba vibrando en el mostrador, con una notificación visible de que no tenía intención de leer, pero lo hizo. Era un mensaje de un contacto guardado únicamente como L. La frase breve y sin contexto, ya estoy en mi lugar habitual, esperándote, fue suficiente para congelar el momento. Jonathan se quedó quieto, con los ojos fijos en esa brillante pieza de pantalla, su corazón se desaceleró como si necesitara tiempo para procesarlo. No quería asumir nada. Salió del estudio lentamente, dejó el café en la mesa y no dijo nada esa noche. Emily regresó diciendo que había tenido una reunión agotadora, se quejó del tráfico, lo besó en la frente y fue a darse una ducha. Jonathan sonrió, asintió y se limitó a mirar. En los días siguientes intentó buscar una explicación lógica, una justificación plausible. Tal vez fue un cliente, tal vez fue un amigo, tal vez solo estaba imaginando cosas. Pero la duda empezó a tomar forma, a infiltrarse en los espacios que antes ocupaba la confianza. Y entonces, un martes por la noche, mientras Emily dormía profundamente a su lado, Jonathan se levantó con cuidado, fue a su oficina y encendió su computadora. No era propio de él invadir la privacidad de nadie, pero sentía que necesitaba entender lo que estaba sucediendo. Correo electrónico compartido abierto, carpetas buscadas, documentos, calendarios. Nada comprometedor. Pero por instinto, accedió a un historial de reservas de hoteles utilizados para eventos y reuniones. Había una reserva reciente allí, para un hotel en el centro, a su nombre. Un check-in de la semana anterior. No había ningún viaje de negocios programado. Lo recordaba perfectamente. Eso no tenía sentido. Pero ahora todo empezaba a complicarse. Las ausencias, las sonrisas mecánicas, las miradas perdidas. Jonathan cerró la computadora y se sentó en la oscuridad, mirando su reflejo en la ventana. Ya no había lugar para suposiciones. Ya era hora de descubrirlo. Sin que Emily lo supiera, contrató a alguien. Un conocido discreto y de confianza que ya había hecho este tipo de trabajo antes. Jonathan no quería exponer su vida ni crear escándalos. Solo quería saber la verdad. Las fotos llegaron 3 días después. Se los dejó en un sobre discreto, dentro de su maletín en el trabajo.
No lo abrió de inmediato. Se quedó mirando el sobre como quien mira una frase. Cuando finalmente reunió el coraje, la abrió con manos temblorosas y la vio. Era ella. Sentado en una cafetería, sonriendo a alguien que no era él. En otra imagen, los dos caminaban juntos, uno al lado del otro, con las manos casi tocándose. La siguiente secuencia fue la más difícil de ver. Emily, entrando a un hotel familiar con el hombre. Jonathan no pudo terminar de mirar. Volvió a guardar todo en el sobre, respiró hondo y sintió náuseas subiendo por su estómago. Esa noche, Emily llegó más emocionada que de costumbre. Ella dijo que estaba pensando en redecorar el estudio, le preguntó qué pensaba acerca de cambiar la disposición de los muebles de la habitación y habló con entusiasmo sobre un cliente que quería ampliar el proyecto a una galería de arte. Jonathan la escuchó, pero su voz sonó distante, como si estuviera hablando desde otra vida. Él asintió, estuvo de acuerdo y sonrió. El sonido de la traición aún no había abandonado sus ojos. E incluso allí, en esa habitación que todavía olía a café y lavanda, el amor se desmoronaba en silencio. En los días siguientes, Jonathan empezó a vivir en un estado entre la lucidez y la negación. Comenzó a observar más, a prestar atención a los detalles, a analizar horarios y discursos. Emily dijo que iba a reuniones, pero la ubicación compartida en su teléfono celular mostraba algo diferente. Comenzó a crear una línea de tiempo silenciosa para conectar los puntos. Las fechas coincidieron con las ausencias. Las historias coincidían con las coartadas. Jonathan quería creer que esto podría ser solo una fase, un descuido, un error aislado. Pero todo a su alrededor gritaba lo contrario. La mujer que dormía a su lado llevaba una vida paralela y él fue el último en enterarse. La confirmación definitiva llegó una mañana cualquiera. Jonathan se fue a trabajar más tarde. Emily había dicho que tenía una reunión fuera de la ciudad. La besó en la mejilla, agarró su bolso y se alejó rápidamente. Pero en lugar de ir a trabajar, Jonathan tomó el auto y siguió discretamente el camino que ella tomaba. Siguió el viaje con el corazón martilleándole en el pecho. Cada curva, cada semáforo, cada parada, era un disparo en la oscuridad. Hasta que, en un cruce, vio el coche de Emily girar a la derecha y aparcar frente a un discreto restaurante. Bajó las escaleras y, unos minutos después, apareció el hombre de las fotos. Se abrazaron íntimamente. Emily sonrió. La misma sonrisa que era suya antes. Jonathan estaba en el coche, a unos metros de distancia. No lloró. No gritó. Simplemente sintió un vacío que no podía encajar dentro de sí mismo. Se quedó allí, observando la escena como alguien que ve su propia vida desmoronarse entre sus dedos. Más tarde, cuando regresó a casa, actuó con normalidad. Dijo que la reunión había sido agotadora, comentó sobre el intenso tráfico y preguntó si quería cenar. Jonathan respondió que sí, cocinó para los dos, se rió de algún chiste y luego, cuando llegó la hora de dormir, la abrazó como siempre. Emily se entregó al abrazo, sin darse cuenta de que algo había cambiado en ese hombre para siempre. A partir de ese día, Jonathan empezó a actuar con precisión quirúrgica. No confrontó, no acusó. Él simplemente miró. Guardó pruebas, cruzó información y construyó en silencio lo que se convertiría en su respuesta. Durante el desayuno habló de trivialidades, pero por dentro planeó el final. Emily, ajena a todo, continuó con sus sonrisas forzadas, sus excusas bien estructuradas, sus ausencias bien ensayadas. El teatro continuó, pero Jonathan ya no era miembro del público. Fue el autor del siguiente acto. El peso de mantener esa apariencia, de vivir con la mentira conocida, empezó a afectar a Jonathan. Empezó a dormir menos y perdió el apetito. Pero había algo más fuerte que el dolor, la necesidad de hacer justicia. No justicia en el sentido banal de venganza, sino algo más profundo. Quería que Emily sintiera lo que él sentía. Quería que ella viera cómo su propia máscara se desmoronaba. Y, sobre todo, quería que entendiera que cada elección tiene un precio. Y que esta vez no sería el único en pagar. Cuando decidió dar el primer paso fue discreto. Separó documentos, consultó abogados, organizó pruebas. Guardó el sobre en una caja fuerte y empezó a planificar.
Sabía que el momento adecuado estaba cerca. Y cuando llegara, no habría vuelta atrás. Emily, cada vez más distante, continuó su doble vida con una confianza ciega. Pensó que estaba engañando a un hombre que solo observaba en silencio. Pero no sabía que ese silencio era el preludio de una tormenta. Fue un viernes, ya entrada la tarde, cuando todo culminó. Jonathan salió temprano del trabajo. Iba conduciendo a casa cuando, al detenerse en el semáforo, vio frente a él, en el auto que tenía delante, la nuca que conocía tan bien. Era su coche. Y el hombre que estaba a su lado no era ni cliente ni colega. Fue él. Igual que las fotos. Lo mismo con los abrazos. Jonathan lo siguió. Vio a los dos hablando íntimamente, vio sonrisas, manos tocándose, ojos buscándose. Continuó hasta un estacionamiento familiar. Vio a los dos entrar al mismo hotel en la foto. Ya no había lugar a dudas. La traición fue completa. Esa noche, Jonathan no volvió a casa. No contestó llamadas. No respondió a los mensajes. Él permaneció en silencio. La ciudad dormía y él, despierto, contemplaba el fin. Pero todavía había algo que Emily no sabía. Algo que ella ni siquiera había imaginado. Algo que, cuando se revele, cambiaría no solo el curso de la historia, sino todo lo que ella creía saber sobre las consecuencias de sus elecciones. Jonathan pasó todo el fin de semana en silencio. No contestó mensajes, no contestó llamadas, no salió de casa. Caminó por la habitación con los ojos vacíos, deteniéndose de vez en cuando para mirar la carpeta que reposaba sobre la mesa, donde estaban organizados con precisión quirúrgica todos los documentos, fotografías y audios. Cada pieza de evidencia de la traición de Emily estaba allí, apilada, categorizada y fechada. Pero esa noche, mientras contemplaba el reflejo de su propio rostro en el cristal del balcón, la traición ya no estaba en el centro de sus pensamientos. Era el secreto. Esa revelación que había recibido días antes, en una llamada telefónica inesperada, y que transformó todo el dolor en algo aún mayor, más absurdo, más corrosivo. Sabía que una vez que lo dijera en voz alta, no habría vuelta atrás. Fue como encender una mecha que terminaba en un polvorín. Y estaba listo para volar todo por los aires. El lunes, al regresar del trabajo, Emily estaba en casa, como si nada hubiera pasado. Llevaba una blusa ligera, el pelo recogido de forma sencilla y estaba preparando té en la cocina. Cuando escuchó la puerta abrirse, sonrió como alguien que todavía se siente seguro. Jonathan le devolvió una mirada larga y firme que ella no pudo descifrar. Cenaron en silencio. Los cubiertos tocaron los platos con un sonido seco, interrumpido por la respiración densa que llenaba la habitación. Emily intentó iniciar una conversación, comentó sobre un nuevo proyecto que comenzaría la siguiente semana, pero Jonathan se limitó a asentir, sin profundizar más. Cuando terminaron, se levantó, puso los platos en el fregadero y, en lugar de ir al dormitorio como siempre, regresó a la sala y dijo con la voz más tranquila que jamás había escuchado: «Tenemos que hablar». Emily lo siguió hasta el sofá y se sentó a su lado, inquieta. Había algo diferente en su tono. Algo entre el cansancio y la firmeza absoluta. Jonathan la miró a los ojos durante largos segundos, como si necesitara registrar cada rasgo de ese rostro. Y luego dijo, sin rodeos: «Lo sé». Ella se quedó helada. Las manos revolotearon ligeramente sobre las piernas. Jonathan no gritó. No levantó la voz. Él simplemente continuó: «Lo sé todo. Sé quién es, sé los lugares en los que has estado, sé los tiempos, los encuentros, los disfraces. Lo sé desde hace semanas. Y, sin embargo, yo estaba aquí. Observando. Espera». Emily intentó reaccionar, pero se le hizo un nudo en la garganta. Cuando finalmente logró articular algo, su voz era ahogada, temblorosa. «No es lo que piensas», comenzó ella, pero él la interrumpió con una firmeza que nunca había usado con ella. «Por favor, no mientas. No intentes suavizarlo. Me traicionaste». Y lo hizo con la tranquilidad de quien piensa que nunca será descubierta. Bajó la cabeza, se cubrió la cara con las manos y empezó a llorar. Las palabras tardaron un poco en salir.
Dijo que estaba confundida, que se sentía sola, que ya no sabía quién era. Jonathan la escuchó sin reaccionar, simplemente dejando que ella lo contara todo. Y luego, con la misma calma, se levantó, fue hacia la carpeta que había sobre la mesa, la abrió y extendió las fotos sobre el sofá. Emily miró esas imágenes como si estuviera frente a un espejo roto. En cada pieza se vio desgarrada, expuesta, desnuda en su mentira. Intentó tocar las fotos, pero Jonathan las recogió todas antes de que ella pudiera. No quería compasión. Quería la verdad. Quería que ella sintiera el peso de las decisiones que había tomado. Y luego, después de un largo silencio, dijo, hay algo que necesita saber. Algo que lo cambia todo. Emily lo miró con los ojos aún llorosos, sin imaginar que lo peor aún no había sido revelado. Jonathan respiró hondo, se pasó la mano por la cara y, con la voz entrecortada, empezó a contar. La semana pasada, cuando recibió las últimas pruebas de la investigación, había algo más. Una copia de los documentos. Información jurídica. Un expediente completo entregado por una mujer llamada Lara, la esposa de Lucas, el hombre con el que Emily estaba teniendo una relación. Lara había descubierto la traición poco antes que Jonathan. Pero, a diferencia de él, no solo buscó exponer la mentira. Quería destruir a su amante y cómplice. Y para ello contaba con un poderoso recurso, un contrato prenupcial firmado por Lucas años antes, en el que juraba lealtad bajo pesadas cláusulas. Según este contrato, cualquier falta moral grave como la infidelidad daría lugar a la pérdida total de los derechos sobre los bienes y bienes adquiridos durante el matrimonio. Es más, el contrato preveía una indemnización por daño emocional, con cantidades muy elevadas. Jonathan la miró a los ojos y continuó, no lo sabías, pero Lucas está casado con uno de los abogados más temidos de la ciudad. Y ahora tiene pruebas. Montón de audios, vídeos, confesiones. Emily palideció. La respiración se hizo corta. Intentó decir algo, pero Jonathan levantó la mano en un gesto contenido, pidiendo silencio. No solo demandará a su propio marido, sino que ya ha presentado una demanda contra usted. Por daños morales. Por implicación consciente con un hombre casado. Por las consecuencias de su presencia en la destrucción de toda una familia. Emily se llevó la mano a la boca, ya tenía la piel cubierta de sudor frío y los ojos muy abiertos. Pero Jonathan aún no había terminado. Hay más. Lara tiene conexiones directas con inversores en proyectos públicos, incluidos algunos que contrataron su estudio en los últimos 2 años. Y garantizó, en todas sus cartas, que impedirá nuevos contratos suyos con organismos o empresas asociadas a su nombre. Tu carrera, Emily, está en ruinas. No por mi culpa. Sino porque te cruzaste con alguien que no está dispuesto a perdonar. Emily se levantó y empezó a caminar de un lado a otro, murmurando palabras inconexas. Intentó aferrarse a cualquier justificación, a cualquier argumento que justificara lo que había hecho. Ella dijo que no lo sabía, que nunca quiso lastimarlo, que se perdió. Jonathan no respondió. Se sentó en el sofá, se miró las manos y permaneció en silencio. El sonido de los pasos de Emily en el suelo resonó como un reloj contando los segundos hasta el colapso final. Hasta que se detuvo frente a él, se arrodilló, le tomó las manos y le dijo, perdóname, por favor, no quiero perderte. Cometí el peor error de mi vida. Te amo. Todavía te quiero. Jonathan la miró con ojos llorosos pero firmes. Te encanta la idea de mí. El hombre que te protege, que te apoya, que te garantiza estabilidad. Pero nunca me viste realmente. Construiste un personaje a mi alrededor. Y ahora que este personaje ha caído, lo único que queda es la verdad. Lloró, suplicó, intentó reconstruir lo que ya estaba roto. Jonathan se levantó, caminó hasta su habitación, cogió una maleta hecha y regresó. Emily lo siguió desesperada. ¿A dónde vas? ¿Qué vas a hacer? Él respondió sin dudarlo, te daré espacio para reflexionar. Y cuando regrese, ya no será en esta casa. Ya he solicitado el divorcio. Emily se sentó en el suelo, con las manos sobre la cara y el cuerpo temblando. Jonathan se detuvo un momento, miró hacia atrás y concluyó,
quizás lo más cruel de la traición no sea el acto en sí, pero el hecho de que en el momento en que lo cometes no calculas todo lo que será destruido. Y ahora, todo se había ido. Se fue. El silencio permaneció. Y con ello, el peso de la ruina. Pero lo que Emily aún no sabía era que Jonathan no se iría para siempre. Todavía tenía algo guardado. Algo que cambiaría el desenlace de esta historia de una manera que ni siquiera Lara podría predecir. Jonathan pasó los 2 primeros días fuera de casa, alojándose en un pequeño hotel de la costa, a solo unas horas de distancia. No para escapar, sino para lograr precisión. Necesitaba silencio, distancia y un espacio neutral donde poder ver su propia historia como si estuviera frente a una pantalla, observándose a sí mismo como un personaje de una trama que no había elegido vivir. Los mensajes de Emily se acumulaban en su teléfono móvil. Algunas largas, otras cortas y desesperadas. No leyó ninguno. Todo lo que hizo falta fue ver aparecer su nombre para sentir una repulsión física, una sensación cruda que recorría tu columna. Aún así, no se bloqueó. No por esperanza, sino porque sabía que todo eso aún era necesario. Esas pistas le resultarían útiles más adelante, y Jonathan era un hombre que no dejaba cabos sueltos. En la mañana del tercer día, después de un paseo junto al mar, decidió atender el llamado de Lara. La conversación fue directa, práctica. Ella le informó que el caso contra Emily aún estaba en curso y que, como era de esperar, la presión ejercida sobre las empresas asociadas ya estaba empezando a surtir efecto. Esa mañana, una importante firma de diseño había cancelado una propuesta de asociación con el estudio de Emily. Lara informó los hechos con admirable frialdad, pero al final de la llamada, su voz flaqueó brevemente. «Jonathan, ¿te diste cuenta?» Ella también estaba destrozada por dentro, solo sabía cómo no demostrarlo. Y hubo una complicidad silenciosa entre 2 personas traicionadas que eligieron afrontar su dolor con gracia, sin escándalos, sin venganza ciega, pero con firmeza. Cuando colgaron, Jonathan supo que era hora de regresar. No a la casa. Pero al final de todo eso. Fue una tarde nublada que apareció inesperadamente en el estudio de Emily. Estaba sola, encorvada sobre una mesa de dibujo. Al verlo, sus ojos se llenaron de un alivio casi infantil, e inmediatamente dejó todo para correr hacia él. Jonathan retrocedió 2 pasos y levantó la mano, indicando que no había lugar para tocar. Emily se detuvo, avergonzada, y sus ojos adquirieron una muda tristeza. No dijo nada de inmediato. Simplemente caminó lentamente por el espacio, observando las pinturas, las plantas, los papeles esparcidos. Los alrededores parecían iguales, pero había un desorden silencioso, como si incluso los objetos hubieran sido afectados por la culpa que flotaba en el aire. Jonathan finalmente se giró y preguntó con una extraña calma, ¿tienes alguna idea de lo que está pasando ahí fuera? Emily respondió vacilante que había recibido correos electrónicos de cancelación, llamadas en frío de ex socios y una especie de silencio colectivo proveniente de todos lados. Dijo que no entendía la magnitud de esto, que estaba asustado. Jonathan se acercó lo suficiente para mirarla a los ojos y dijo secamente, «No tienes idea, Emily. Lo que empezaste fue una reacción en cadena. Y ahora sentirás todo lo que causaste, no por mi culpa, sino por las consecuencias inevitables de tus elecciones». Ella trató de discutir, pidió una segunda oportunidad, dijo que amaba el trabajo que hacía, que no podía soportar la idea de perderlo, pero Jonathan ya no estaba ahí para ella. Fue para él. Necesitaba cerrar ese ciclo con lucidez. Le informó que los documentos del divorcio ya estaban en posesión de su abogado. Que la división de bienes se estaba haciendo dentro de los límites de la legalidad, pero que, emocionalmente, ella ya lo había perdido todo. Emily se sentó, sacudida, y allí, por primera vez, se quedó en completo silencio. Jonathan caminó hacia la puerta, pero antes de salir soltó una última frase, «A veces, lo que destruye no es lo que se hizo, sino todo lo que pudo haber sido y no volverá a ser». Y se fue, dejándola sola con el eco de sus propias decisiones. En los días siguientes, la ciudad pareció darle la espalda a Emily. Los clientes empezaron a cancelar contratos, los amigos desaparecieron de las redes, cesaron las invitaciones sociales. La reputación construida a lo largo de los años se le escapó de las manos como arena seca.
Emily empezó a vivir enclaustrada, evitando salir, intentando borrar rastros de su propia existencia digital. Su expresión ya no tenía su habitual altivez. Caminó por las habitaciones de la casa, ahora vacía, como si buscara algo que perdió sin darse cuenta. Intentó volver a ponerse en contacto con Lucas, pero había desaparecido por completo. Lara había movido sus piezas con maestría. Y Emily ahora sentía la cruda y aguda soledad de alguien que decidió destruir lo que tenía, creyendo que tenía control sobre los efectos. Jonathan, por otra parte, se había mudado a un pequeño apartamento en el centro. Poco a poco estaba empezando a reconectarse consigo mismo. Leer más, escribir. Estaba visitando a un ex profesor de literatura que siempre le había dicho que los grandes colapsos preceden a los grandes renacimientos. Una mañana, mientras paraba a tomar un café en una pequeña librería, vio a una mujer sentada en la mesa de al lado, leyendo el mismo libro que él llevaba bajo el brazo. Sus miradas se encontraron por casualidad. Ella sonrió. Fue una sonrisa ligera, sin intenciones, solo el reflejo de una paz incontaminada. Intercambió con ella algunas palabras sobre la autora, sobre su gusto por los cafés silenciosos. Jonathan se fue sin pedir el número, tomándose su tiempo. Pero algo había cambiado. El peso en su pecho, por primera vez en mucho tiempo, se sintió más ligero. Mientras tanto, Emily recibió una notificación formal de que su participación en un importante concurso de arquitectura había sido revocada. El comité citó como justificación cuestiones éticas vinculadas a la integridad profesional. Leyó el documento 3 veces, sentada en el suelo del baño, con la puerta cerrada. Cuando terminó de leer, se echó a reír. Una risa nerviosa, temblorosa y desigual. No había ningún otro lugar a donde huir. Llamó a su madre, pero se rindió antes del tercer timbrazo. Llamó a Lara impulsivamente, pero la llamada fue directo al buzón de voz. Luego, en un último gesto de desesperación, le escribió una larga carta a Jonathan. Dijo que sabía que todo estaba perdido, pero que necesitaba escribir. Que no quería su perdón, ni tampoco lástima. Pero ella quería que él supiera que la habían amado, sí. Que, incluso con toda la confusión, ella lo amaba. Y si pudiera volver atrás, nunca habría permitido que la vanidad, el aburrimiento y la falta arruinaran lo que ella misma consideraba sagrado. No envió la carta. Lo guardó en una caja, junto con fotografías antiguas, billetes de viaje, recortes de periódicos con los primeros proyectos que firmaron juntos. Cerró todo con cinta adhesiva y lo escondió en el ático. Una semana más tarde, mientras salía para ir al mercado, Emily se cruzó con Lara en la acera. Los dos se miraron por un segundo, el tiempo suficiente para que una década de sentimientos impregnaran ese momento. Lara estaba tranquila, sin ningún atisbo de venganza. Simplemente firme. Emily, vacilante, solo murmuró un «lo siento», casi inaudible. Lara la miró con calculada frialdad y simplemente respondió «espero que aprendas». Y siguió su camino. Emily se quedó quieta, mirando al vacío. Allí entendió, de una vez por todas, que algunas cicatrices no son visibles, pero marcan todo lo que viene después. Jonathan conoció a la mujer de la librería 2 semanas después, por casualidad, o tal vez no. Su nombre era Elena. Trabajó en la restauración de libros antiguos. Tenía una voz tranquila y una mirada que transmitía la verdad. Hablaron durante largas horas sobre literatura, silencio, dolor y renacimiento. Ella no hizo preguntas invasivas. Solo escuché. Y ese fue, para Jonathan, el gesto más revolucionario de los últimos tiempos. Por primera vez tuvo ganas de intentarlo. No olvidar a Emily, sino permitir que el pasado ocupe su lugar. Y esa noche, mientras caminaba solo por la calle, sintiendo el cálido viento de la ciudad tocar su rostro, Jonathan comprendió que no había sido derrotado. Había sobrevivido. Y, a veces, sobrevivir es lo más parecido a la victoria que cualquiera puede conseguir. Pero cuando llegó a casa, encontró un sobre escondido debajo de la puerta. Reconoció la letra de inmediato. Era de Emily. Ya no había ningún resentimiento en sus ojos. Solo curiosidad. La abrió lentamente y leyó cada línea de la carta en silencio. Cuando terminó, miró por la ventana y respiró hondo.
Él no respondió. Pero sabía que, en esa carta, ella finalmente había dicho la única verdad que podía decir. La verdad sobre ti mismo. Lo que ella haría con él, ya no era su problema. Jonathan guardó la carta en el fondo de un cajón y no habló de ello con nadie. Ya no se trataba de suscitar esperanzas o tristezas, era simplemente el final de una comunicación que ya no pertenecía al presente. Había leído cada línea con atención, absorbiendo las palabras como quien lee el testamento emocional de alguien que murió hace mucho tiempo. Las palabras estaban llenas de arrepentimiento, contenían desesperación y una petición de redención que ya no podía ofrecer. Pero no había enojo cuando terminé de leer, solo una extraña compasión, el tipo de compasión que surge cuando ves a alguien desmoronarse solo y, sin embargo, te niegas a ver que todo ya se ha ido. Ya no quería venganza, no quería que Emily sufriera más de lo que ya estaba sufriendo. Lo que enfrentaba ahora ya no se debía a las acciones de los demás, sino a las decisiones que tomó, las mentiras que cultivó y las promesas que se hizo a sí misma mucho antes de romper con él. En los días siguientes, la vida de Jonathan tomó un nuevo ritmo, más lenta, más sensata, con una tranquilidad que no era la ausencia del dolor, sino la madurez ante él. Comenzó a reformular su espacio, moviendo los muebles, pintando las paredes en tonos más claros, cortando los lazos que aún unían su espacio a la historia que terminaba. No se trataba de olvidar, sino de hacer espacio para que creciera algo diferente. Elena siguió apareciendo en pequeñas dosis, como alguien que respetaba el momento de las cosas, y eso lo consolaba. No hubo promesas ni expectativas infladas. Simplemente compañía honesta. Empezó a frecuentar el café donde se reunían con más frecuencia, y allí hablaban de diferentes temas, como si el doloroso pasado fuera solo una capa adicional, no el centro de la narrativa. Jonathan no habló de Emily con Elena y ella no preguntó. Y ese silencio respetuoso fue una de las razones por las que sintió paz con ella. Del otro lado, Emily se estaba hundiendo lentamente en una ruidosa soledad. Intenté ocupar mi tiempo en actividades mecánicas, como ordenar cajones, reordenar libros, limpiar rincones olvidados. Pero todo parecía solo un esfuerzo vacío por camuflar el vacío. El estudio, que alguna vez fue su refugio creativo, ahora era solo un espacio desierto, con contratos suspendidos, clientes ausentes y un teléfono que ya no sonaba. Intentó reiniciar algunos proyectos personales, pero la falta de propósito minó su energía. Ideas que antes surgían de forma natural, ahora surgían con esfuerzo y desgana. Comenzó a cuestionar no solo sus decisiones recientes, sino toda su trayectoria. Quería entender en qué momento dejó de ver el valor de las cosas pequeñas, en qué momento empezó a perderse en sí misma y a ignorar las señales de que algo dentro de ella llevaba mucho tiempo pidiendo ayuda. Las noches eran el peor momento. La casa silenciosa, las habitaciones vacías, los fantasmas de lo que alguna vez fue. Se sentó en la cama y miró hacia la pared, recordando los diálogos, las risas, las sencillas cenas a la luz de las velas que parecían banales, pero que hoy parecían reliquias. Recordó un domingo en el que Jonathan pasó horas reparando un estante para sus libros y, al final, hizo una dedicatoria escondida detrás de la madera con un bolígrafo negro, frase que solo descubrió meses después. Todo lo que construyo, lo construyo para nosotros. Emily se tocó el pecho como si pudiera contener el dolor en sus manos, pero este corría como agua entre sus dedos. No había manera de borrar el pasado, ni de retroceder en el tiempo. Y ahora tenía que lidiar con lo que quedaba, ella misma, despojada de todo, obligada a mirar hacia adentro como nunca antes lo había hecho. En este proceso, Emily empezó a buscar ayuda terapéutica. No por un intento de recuperar a Jonathan, sino por un tardío impulso de comprender quién era ella antes de que todo se desmoronara. Las sesiones fueron difíciles, crudas, llenas de silencios incómodos y enfrentamientos internos. Fue allí donde por primera vez pudo expresar que nunca supo amar realmente. Quien siempre confundió intensidad con conexión, y atención con cariño. Que se acostumbró a ser deseado, pero nunca aprendió a ser constante. Y que en el fondo, no solo traicionó a Jonathan, sino que se traicionó a sí misma cada vez que pretendía ser algo que no era. El proceso fue lento pero liberador. Y por primera vez, Emily lloró no por la pérdida, sino por el reconocimiento de las heridas que había cargado desde antes de conocer a cualquiera de los hombres con los que había estado. Ya no buscaba la redención desde fuera, buscaba la reconstrucción desde dentro.
Mientras tanto, Jonathan necesitaba afrontar las consecuencias sociales y familiares de la ruptura. Las personas cercanas a él todavía le preguntaban sobre Emily, otros ofrecían opiniones que él nunca solicitó. Pero aprendió a filtrar, a responder cortésmente y a seguir su camino sin cargar con el peso de las expectativas ajenas. Comenzó a invertir en un nuevo proyecto profesional, algo más enfocado a la consultoría y tutoría para jóvenes ingenieros, algo que le diera un propósito sin consumir su alma. Y esta transición le hizo darse cuenta de cuánto se había perdido él mismo en una rutina que ya no le servía. La traición lo sacudió violentamente, pero también lo empujó fuera de una zona de confort que, en el fondo, ya era una prisión. Una tarde recibió una invitación para hablar en un evento sobre arquitectura e ingeniería colaborativas. Dudó. El tema lo conectaba directamente con lo que él y Emily habían vivido y creado juntos durante años. Pero decidió aceptar. Preparó su presentación con rigor, incluyendo referencias e ideas que aprendió durante el dolor, incluso sobre resiliencia, adaptación y cómo los proyectos, como las relaciones, requieren un mantenimiento constante. El día del evento, al subir al escenario sintió que le sudaban las manos, pero mantuvo la postura. El público estaba atento. Entre los rostros identificó la mirada firme de Elena en la última fila. Y en ese instante supe que estaba en el lugar correcto. Habló durante casi una hora, sin notas, con una lucidez que sorprendió incluso a él mismo. Al final recibió una gran ovación. Y cuando bajó del escenario, Elena se le acercó y lo abrazó sin decirle nada. Y sabía que no necesitaba oír nada. Fue suficiente. Más tarde, cuando llegaron juntos a su café habitual, ella finalmente preguntó, con dulzura, ¿podrías perdonar? Jonathan tardó un poco en responder. Miró la taza que tenía en las manos, sintió el vapor caliente que subía y, en voz baja, dijo que el perdón es un proceso interno, no un gesto hacia los demás. Que había aprendido a no cargar con el odio, pero también a no olvidar. Ese perdón, para él, fue un movimiento de liberación personal, y no una invitación a la reconciliación. Y que, en el fondo, perdonar no significaba permitir el regreso de quienes se fueron. Elena asintió, sin insistir. Y este respeto silencioso selló un pacto entre ellos. No necesitaban curarse el uno al otro, pero podían crecer juntos. Sin prisas. Sin promesas. La semana siguiente, Emily recibió una carta del Comité de Ética Profesional informándole que, aunque las sanciones legales estaban en curso, todavía había espacio para que ella comenzara de nuevo bajo nuevas condiciones. No fue un perdón, sino una oportunidad. Lloró mientras lo leía, no de alivio, sino porque se dio cuenta de que tendría que empezar de nuevo desde cero. Llamó a un viejo amigo y, por primera vez en meses, concertó una cita para almorzar. Llegó vacilante, fue recibida con sorpresa, pero escuchó. No pidió piedad, solo habló con sinceridad. Contó lo que vivió, lo que enfrentó, lo que aprendió. Y en ese almuerzo comprendió que el mundo no se había acabado. Esa vergüenza no tenía por qué ser eterna, y que, tal vez, la reconstrucción no se tratara de volver a ser lo que era, sino de convertirse en alguien nuevo desde las cenizas. Jonathan, a su vez, siguió construyendo su nuevo camino. Un día, mientras revisaba una vieja carpeta de documentos, encontró una foto olvidada de él y Emily en un picnic improvisado. Él se rió con nostalgia. No se rompió. Simplemente lo guardó en el maletín y lo guardó en algún lugar alto. Ya no era una herida abierta. Fue una cicatriz. Y sabía que incluso las cicatrices profundas, con el tiempo, pierden su dolor. Pero nunca pierden lo que enseñan. Y en ese momento, sin prisas, sin promesas, se estaba preparando para algo que meses antes nunca hubiera imaginado posible, empezar de nuevo de verdad. Porque el amor puede terminar, pero la vida, cuando elegimos continuar, siempre encuentra una manera de florecer donde nadie esperaba. Fue una mañana lluviosa que Jonathan se despertó con la mente inquieta. Había dormido poco, pero no por tristeza. Se había despertado varias veces durante la noche, asaltado por viejos recuerdos que ya no dolían, solo llegaban como ecos lejanos de una vida que parecía haber pertenecido a otra persona. El sonido de la lluvia golpeando el cristal le produjo un extraño consuelo, casi anestésico. Se levantó lentamente,
preparó café, observó el vapor que surgía de la taza como si eso fuera lo único que importara. En los últimos días se había retirado de las redes sociales, cancelado compromisos no esenciales y se había sumergido en una profunda reflexión sobre lo que vendría después. Sentí que estaba lista para un nuevo ciclo, pero todavía faltaba algo. No fue un reencuentro con el pasado, ni una búsqueda de reconciliación. Fue un acuerdo final y silencioso entre él y lo que alguna vez creyó que era indestructible. Luego decidió que necesitaba ver a Emily. No reabrir heridas ni buscar justificación alguna. Ya sabía que no había nada de lo que ella dijera que pudiera cambiar lo que ya estaba claro. Pero había palabras que necesitaba decir. Palabras que nunca caben en medio del dolor, la ira o la frialdad. Quería, por primera vez, ser escuchado por ella sin que eso significara suplicar comprensión o tratar de mantener algo en pie. Solo quería decir. La presencia de Elena no lo detuvo, al contrario. Ella entendió su necesidad de terminar verdaderamente el ciclo anterior y lo apoyó sin invadir. Cuando Jonathan llamó a Emily y le sugirió una breve reunión, ella aceptó sin dudarlo. Su voz al otro lado de la línea era apenas un susurro, llena de una vulnerabilidad que él no conocía. Quedaron en encontrarse en un parque discreto, al final de la tarde, lejos de la gente y las historias. Cuando llegó, encontró a Emily sentada en un banco de madera, acurrucada dentro de un abrigo oscuro. Estaba más delgada, más pálida y su mirada parecía transmitir la ausencia de muchas noches de sueño reparador. Al verlo se levantó con un gesto involuntario, como si todavía se permitiera reaccionar con su cuerpo antes que su razón. Jonathan se detuvo frente a ella y, sin tocarla, sin sonreír, se limitó a decir, «Gracias por venir». Se sentaron en silencio, escuchando el sonido de los pájaros y el chasquido de las ramas al viento. Después de mucho tiempo, empezó a hablar, no con ira, sino con una serenidad que dolía. Dijo que, durante años, construyó una idea de felicidad que dependía de ella. Que creaste un mundo donde cada detalle giraba en torno a la seguridad que pensabas que ambos compartían. Que creía, de forma casi infantil, que bastaba con hacer todo bien para que todo saliera bien. Emily escuchó sin interrumpir, con las manos entrelazadas entre las rodillas y los ojos fijos en un punto indefinido que tenía delante. Jonathan continuó explicando que lo que más lo destruyó no fue el acto en sí, sino la indiferencia que ella mostró mientras mentía. La naturalidad con la que salió de casa, con la que te miró a los ojos, con la que dijo que aún amaba mientras destruía todo lo que había detrás. Dijo que tuvo que reconstruirse por completo, que pasó noches tratando de comprender en qué había fallado, hasta que se dio cuenta de que no era un fracaso, sino una elección unilateral de su parte. Y que, aunque ella tenía todo el derecho a cambiar, él merecía saberlo. Merecía ser tratado como un socio, incluso si fuera a romper. Emily comenzó a llorar suavemente, las lágrimas fluían sin esfuerzo, mojando los puños de su abrigo. Intentó decir algo, pero Jonathan levantó suavemente la mano y le pidió que continuara. Dijo que, a pesar de todo, no la odiaba. Y eso fue lo más difícil de explicar. Ese amor se había acabado, pero no había logrado convertirlo en odio. Que el recuerdo de lo que vivieron todavía tenía un lugar protegido dentro de él, y que esperaba, desde el fondo de su corazón, que ella pudiera encontrar una manera de resurgir. Emily finalmente habló. Dijo que pasó meses destruyéndose por dentro, tratando de entender cómo logró dejar que todo se desmoronara por impulso. Que nada de lo que vivió con el otro hombre fue real, y que se dio cuenta demasiado tarde de que lo que buscaba no era un nuevo amor, sino un escape de sí misma. Que la traición no fue contra él, sino contra todo lo que ella sabía que era correcto. Eso se perdió. Y perder a Jonathan fue el shock que la hizo despertar al tipo de persona en la que se había convertido. Ella dijo que no esperaba ser perdonada, pero que necesitaba estar agradecida de que él se hubiera ido sin destruirla por completo. Que podría haber acabado con su reputación, con su vida, pero eligió la dignidad. Jonathan escuchó y, aunque tenía los ojos húmedos, su corazón ya no sangraba. Al final, los dos permanecieron en silencio, uno al lado del otro, sin tocarse, solo contemplando la ruina entre ellos. Y allí, sin ceremonias, Jonathan se despidió definitivamente. En los días siguientes, Emily continuó el proceso terapéutico y comenzó a enseñar a jóvenes estudiantes de arquitectura.
Redujo drásticamente su presencia en las redes sociales, cerró su antiguo estudio y comenzó a trabajar en pequeños proyectos voluntarios en comunidades necesitadas. Era su manera de intentar devolver al mundo parte de la dignidad que había perdido. Ya no buscaba la redención a través de la imagen, sino de la entrega silenciosa. Reaprendí a vivir con poco, con tranquilidad, con la verdad. Seguía recibiendo miradas sospechosas, especialmente de antiguos compañeros, pero lo afronté con la cabeza en alto. Sabía que su reputación tardaría en recuperarse, tal vez nunca se recuperaría del todo, pero también sabía que su nueva versión ya no necesitaba tanto de la aprobación. Jonathan, por su parte, recibió una propuesta para participar en una iniciativa internacional enfocada en la innovación en ingeniería sustentable. Sería necesario mudarse durante 6 meses. Al hablar con Elena sobre esto, ella escuchó atentamente y respondió sin dudarlo que debía aceptarlo. Que no fue una fuga, sino una expansión. Y que, si sus caminos se volvieran a cruzar más adelante, sería por elección y no por dependencia. Jonathan se conmovió. Estaba acostumbrada a relaciones en las que todo estaba dramatizado, donde cualquier cambio de dirección era visto como un abandono. Eso era nuevo. Limpio. Y liberador. Aceptó la propuesta. Y en las semanas previas a su partida, vivieron juntos con sencillez, cenas tranquilas, largas conversaciones, tardes de silencio compartido. No hicieron promesas, simplemente vivieron. El día antes del viaje, Elena lo acompañó hasta la estación. Caminaron de la mano, y al despedirse, ella dijo, mereces empezar de nuevo con el alma liviana. Jonathan sonrió, la abrazó por un largo rato y se fue. Durante el viaje miró por la ventana y pensó en todo lo sucedido en los últimos meses. Se sintió agradecido por no haber permitido que el dolor lo convirtiera en alguien amargado. Y sobre todo, sentía que, por primera vez en mucho tiempo, no tenía a nadie dentro de él más que a sí mismo. Era un hombre completo, reconstruido con sus propias manos. Y listo para lo que venga. Porque había descubierto, por las malas, que el amor solo tiene valor cuando es correspondido, y que la lealtad a uno mismo es la única lealtad que no se puede negociar. El resto, la vida te enseña el resto. La nieve caía ligeramente cuando Jonathan aterrizó en el aeropuerto internacional. El frío le mordía la piel, pero no le importaba. Era como si cada partícula de hielo le trajera un recuerdo vívido de lo que dejó atrás, pero también le recordara que estaba en un territorio nuevo, donde el pasado ya no tenía el mismo peso. Esos 6 meses serían más que una misión profesional, serían una inmersión en la esencia misma. Sinceramente, había dejado todo atrás. Se propuso no cargar con un bagaje emocional ni comprometerse con promesas frágiles. Elena permaneció en su memoria como un cariño, un símbolo de que todavía había lugar para relaciones verdaderas, pero no quería prisas, ni respuestas definitivas. Quería vivir el ahora plenamente, respirar aire nuevo y dejar que el tiempo pusiera todo en su lugar. Sus días estuvieron llenos de ricos intercambios con profesionales de diferentes partes del mundo, de proyectos que requerían concentración y de pequeñas alegrías cotidianas, como descubrir una panadería local, hablar con un extraño en el metro o simplemente caminar por calles desconocidas y sin destino. Y, en estos paseos, se dio cuenta de que por fin era libre, no en el sentido vacío de la ausencia de ataduras, sino en la libertad madura de quien sabe elegir conscientemente lo que quiere tener cerca. Mientras tanto, Emily se enfrentó al espejo más duro, el de la conciencia. Había reconstruido parte de su rutina, establecido nuevos compromisos profesionales, reconectado con algunas amistades valiosas, pero en su interior todavía llevaba un peso que ningún proyecto social podía aliviar. Había noches en las que me despertaba asustada, no por las pesadillas, sino por la repentina comprensión de que me había convertido, por elección propia, en alguien que lastimaba a la persona que más amor me ofrecía. Sus sesiones de terapia se volvieron más intensas. Allí empezó a afrontar viejas verdades, no solo sobre la traición en sí, sino sobre las necesidades emocionales que siempre había enmascarado con relaciones intensas e inconstantes. Tuvo que afrontar su infancia inestable, sus patrones destructivos, su miedo a ser rechazada, su adicción a la aprobación. Lloró como nunca antes había llorado. Gritó, guardó silencio, se hundió en una soledad que ahora se suponía formaba parte del proceso. Dejó de buscar la reconciliación con Jonathan, no por darse por vencido, sino por respeto.
Entendió que, por mucho arrepentimiento que hubiera, el amor que una vez los unía no podía ni debía resucitar. Y con el tiempo, esta aceptación le dio paz. Todavía no era felicidad, pero sí dignidad. Y para ella, en esa etapa de su vida, esto ya era un nuevo comienzo. Lucas, el hombre con quien Emily tenía un romance oculto, sufrió un destino diferente. Intentó mantener una apariencia de normalidad, pero el impacto de la demanda que Lara interpuso en su contra fue más profundo de lo que esperaba. Perdió su posición destacada en la empresa, fue apartado de proyectos importantes y vio cómo su reputación se convertía en polvo. Intentó sortear la situación presentándose como víctima de un matrimonio asfixiante, pero nadie más estaba dispuesto a escuchar versiones convenientes. Lara, a su vez, se mantuvo firme. Usó su influencia para destituirlo con dignidad, sin escándalos, pero con asertividad. Movió las piezas con elegancia y lo sacó no solo de la casa, sino de la vida. Lucas comenzó a vivir solo en un departamento alquilado, con visitas limitadas a sus hijos, tratando de rehacer una vida donde su nombre ya no tenía el peso que alguna vez tuvo. El golpe que recibió no solo provino de pérdidas materiales, sino también de la comprensión de que, si bien creía que tenía el control, había sido simplemente otra pieza reemplazable en el tablero de decisiones equivocadas. Era un hombre libre, sí, pero el eco del fracaso lo acompañaba en cada nuevo paso. Lara, en cambio, vivió un proceso de reconstrucción diferente. No fue fácil pasar por todo eso sin derrumbarse. Pero ella sabía que algunos dolores vienen a quitarnos lo que ya estaba corroído. Decidió tomarse un año sabático, viajar, reconectarse con lugares y personas que había dejado atrás debido a su exigente rutina. Fue durante esta pausa que redescubrió un viejo amor, alguien que conocía incluso antes que Lucas. Un reencuentro pausado, sin expectativas de futuro, pero lleno de presente. Por primera vez en años, sintió que podía amar sin necesidad de demostrarle nada a nadie. Su carrera se mantuvo sólida, ahora más enfocada a causas sociales, ayudando a mujeres en procesos de separación y reconstrucción emocional. Encontró un verdadero propósito donde antes solo había reputación. Y con el tiempo, se convirtió en un referente no solo por lo que hacía, sino por cómo elegía reaccionar ante el dolor. Han pasado 6 meses. Jonathan concluyó su temporada con la sensación de misión cumplida. Ya no era el mismo hombre que se fue. Llevaba una nueva ligereza, una madurez más compasiva y una certeza inquebrantable de que no podemos evitar ser traicionados, pero siempre podemos decidir cómo reaccionamos ante ello. Cuando regresó, no buscó inmediatamente a Elena. Necesitaba entender dónde estaba emocionalmente. Pero el destino, como siempre silencioso y preciso, los enfrentó en una librería del centro, como en el principio. Ella lo vio primero, agitó el libro que tenía en las manos y él se acercó con una sonrisa sincera. Hablaron durante horas, como si no hubiera pasado el tiempo. No dijeron nada sobre recuperar lo que dejaron. Simplemente disfrutaron ese momento. Y cuando salieron juntos, lo hicieron caminando uno al lado del otro, sin tomarse de la mano, pero con sus pasos en armonía. Era como si por fin todo estuviera en el lugar correcto. Meses después, Jonathan escribió un libro. No de traición, sino de reconstrucción emocional. Mezcló ficción y experiencia con maestría, transformando el dolor en literatura. El libro ganó popularidad entre los lectores y fue adoptado por grupos de apoyo, clubes de lectura y terapias grupales. Fue el testimonio sutil de que cualquiera puede caer, pero es la forma en que se levanta la que lo cambia todo. Emily leyó el libro sola en una noche silenciosa. Lloró en varios momentos. No porque se viera retratada, sino porque finalmente comprendió cuánto había sufrido él en silencio. Y por primera vez se sintió orgullosa de él, incluso desde la distancia. Mantuvo el libro junto a su cama, como un recordatorio de que las decisiones tienen peso, pero también de que todo dolor, eventualmente, puede enseñar. En el último capítulo de esta historia, cada personaje siguió su propio camino. Ninguno de ellos salió ileso. Todos tuvieron que afrontar las consecuencias de las decisiones que tomaron. Pero ahí estaba la belleza. No hubo redención gratuita. No hubo retorno forzoso. Simplemente madurando. Jonathan se reencontró a sí mismo, reconstruyó su dignidad y descubrió que el verdadero amor comienza desde dentro.
Emily aprendió a mirarse al espejo sin huir, a aceptar sus defectos y a reconstruir su identidad a partir de la verdad. Lara encontró un equilibrio entre justicia y empatía. Y Elena, con su presencia silenciosa y respetuosa, demostró que amar a alguien también significa saber dejarle respirar hasta que esté dispuesto a volver a amar libremente. Y así termina esta historia. Una historia sobre la traición, pero sobre todo, sobre las consecuencias. Una historia donde el sufrimiento no fue gratis, y cada lágrima sirvió para construir algo nuevo. Una historia donde nadie salió como entró, y eso es lo que hace que todo sea real. Porque en la vida no todas las heridas tienen que ser fatales, pero cada herida debe sentirse para que algún día pueda sanarse. Ahora que has llegado hasta aquí, cuéntame en los comentarios, ¿qué te pareció esta historia? ¿Qué personaje te conmovió más? ¿Habrías hecho algo diferente? Si disfrutas de historias profundas, intensas y emotivas, suscríbete al canal ahora mismo. Esto ayuda a mantener vivo este trabajo y le trae cada vez más historias como esta. Y recuerda, aquí no apoyamos, fomentamos ni romantizamos la traición. Nuestro objetivo es claro, mostrar cómo destruye y enseña. Y que, al final, la mayor traición que cualquiera puede cometer, es contra sí mismo.